que recientemente esta semana, exactamente el 1 de febrero, The Economist precisamente publica su habitual informe y el índice de la democracia del 2002 y que precisamente ubica, plantea su tema estrella es la guerra de Ucrania y el efecto que ha tenido en su medición en muchos países, cómo esto ha tenido un impacto en el diálogo democrático interno y externo a sus fronteras. Y me gustaría tu palabra de arranque, Marisabel. Hay muchísimos datos muy interesantes, o sea, datos, por ejemplo, como que lamentablemente no ha habido muchos cambios muy radicales con respecto a la medición del 2021. Sin embargo, es llamativo, por ejemplo, ese dato de la introducción en el que dice que el 8% de la población mundial vive en una democracia consolidada. Por lo menos en el caso particular de América Latina, por séptimo año consecutivo, una degradación y un deterioro en la calidad de nuestras democracias. ¿Cómo evalúas esta primera lectura a este informe que, bueno, para académicos siempre es una referencia sobre la cual podemos discutir, podemos estar de acuerdo o no, pero es una referencia muy, muy valiosa? Bueno, lo primero que observo es que había la expectativa de que una vez superada los coletazos de la recesión económica por la pandemia, los niveles iban a volver a sus posiciones prepandémicas, ¿no? Las mediciones iban a estabilizarse. Y lo que el reporte asoma es que, por una parte, no ha habido mayor deterioro, es decir, si bien las cifras son desalentadoras porque estamos hablando de que apenas en América Latina estamos hablando del séptimo año consecutivo de la democracia Sí, en en retroceso. caída, Ujú. en caída. Pero es que en términos globales lo que vimos fue, y el reporte apunta a capacidad de los estados de enfrentar los retos que dejó la pandemia. Entonces, aquellos que al menos están hablando de un estancamiento, aquellos que lograron un estancamiento, como lo dice el reporte, la resiliencia en el caso de la democracia en los Estados Unidos, es porque tuvieron capacidad estatal, tuvieron Claro, capacidad desde el punto de vista de sus instituciones. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que la salud pública no es pública, es privada. sí, Aquí hubo mayoritariamente privada. mecanismos para que la gente se pudiera vacunar, se pudiera atender. ¿Qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica lo que queda claro es que, así la pandemia haya pasado, es su escasa, poca, débil, muy fracturada capacidad estatal la que está quedando en evidencia, y por eso la recuperación ha sido mucho más lenta. Eso es lo que Claro. queda claro del reporte en el caso de Latinoamérica, que es lo que creo que es más alarmante. Creo que es importante también mencionar el hecho, Manolo, que este es digamos, el índice y su componente metodológico está centrado, por supuesto, en el desempeño institucional, de la democracia entendida como un proceso Sí, también institucional principalmente. Obviamente hay otros informes y otros estudios que incorporan más el tema de la capacidad de organización social, los grupos de presión, lo que es la dinámica cívica y en muchos casos, como esta dinámica cívica, comentaba hace pocos días con Armando Chaguaceda, que sería interesante que The Economist incorporara también estos movimientos de contestación en los autoritarismos y se pudiera tener algún tipo de reflejo en estos índices, ¿no? Sin embargo, me gustaría tu palabra como investigador desde hace muchísimos años. em, ¿Cómo evalúas tú el componente metodológico de este índice sí, y qué elementos, luces y sombras de este índice anual, Manolo? sí. Mira, lo primero es que estos índices son eso, son índices, nos ayudan a guiarnos en la niebla, ¿no? Son luces que nos miden, e intentan medir una realidad que de entrada es compleja. O sea, no, esto hay que decirlo muy claramente, esto es difícil y supone un trabajo metodológico muy, muy fino.
hay ya varios índices, como se ha dicho. Aquí el más viejo es uno que se llama, es el de Freedom House. Luego también hay un índice de la fundación alemana, de la fundación Bertelsmann, por ejemplo, o el propio IDEA internacional tiene otro índice. Bueno, el índice de Economist se basa, como tú muy bien has dicho, en cuestiones muy institucionales. Se basa en 5 grandes indicadores: el proceso electoral y el pluralismo, el funcionamiento del gobierno, la participación política, la cultura política democrática y las libertades. O sea, eso es lo que mide, no mide otra cosa, ¿no? Entonces, pero como he dicho antes, es una luz. Nos sirve para, primero, saber si estamos mejor hoy que hace X años y para también comparar entre países, ¿no? Entonces, sabemos que estamos peor, que hay una degradación. Y esto, bueno, esto es algo que en la academia se viene diciendo ya desde hace tiempo, utilizando distintas expresiones, democratic backsliding, por ejemplo, o yo mismo he acuñado la expresión de democracia fatigada, etcétera. Es decir, es claro que hay un pequeño deterioro de la democracia. Y subrayo esto de pequeño, en mi opinión es pequeño. No hay una ruptura, no hay un quiebre. Estoy hablando en términos, repito, muy generales, ¿no? Pero esto no significa que no tengamos que estar atentos, ¿no? Esto por un lado. Y por otro lado, y en lo atinente a América Latina, el índice nos sirve para constatar algo que también sabemos, pero que a veces ignoramos, y es que América Latina es muy, muy diversa, ¿no? Claro. Hay 3 países, de acuerdo con este índice, como son Uruguay, Costa Rica y Chile, que su desarrollo, su rendimiento en este índice les sitúa entre los 20 países del mundo, los mejores 20 países del mundo en términos del índice este de democratización. Claro, y Y a la vez, claro, hay países que se sitúan muy atrás, ¿no? O sea, que entonces nos sirve para contemplar esta heterogeneidad de América Latina y ver también si que la región ha descendido, ¿no? Pero en términos generales y en términos medios, el descenso es de 5,83 a 5,79. Es decir, estamos hablando de 4 centésimas. Es decir, claro. es muy poco, pero eso, repito, no significa que no haya que estar precavidos y haya que estar atentos a lo que está pasando en la región. Claro, ciertamente hay que tomar en consideración que en la propia región esa heterogeneidad y esa disparidad también es muy llamativa, considerando, por ejemplo, el caso de los rendimientos precarios que se han registrado, sobre todo en el caso de Haití, en el caso de El Salvador, en el caso de México, también de los, digamos, los sospechosos habituales, ¿no? De Cuba, Nicaragua y Venezuela. Mm. Sin embargo, vemos que, por ejemplo, hay una especial mención al caso chileno, que conjuntamente con Francia y España recuperan la etiqueta de full democracies. Y eso es un caso un aspecto muy llamativo. Pero ya para cerrar este segmento, Marisabel, me gustaría un poco tu comentario. ¿Qué elementos también tendríamos que examinar allí con respecto al aspecto comparativo? Si tomamos en consideración que, bueno, estamos en una región del mundo, como le llamaba Alain Rouquier, el extremo occidente, que ciertamente pues vive dentro de estas referencias hacia la democracia y sus instituciones y su importancia. ¿Cómo examinas tú esa contención que registra precisamente también el informe sobre esa resiliencia institucional por un lado, esa resistencia también de la ciudadanía, pero también esa tensión y esa polarización que se ha dado en los últimos años? Bueno, yo creo que podemos usar los ejemplos del deterioro en El Salvador. El reporte habla de que básicamente en América Latina las cosas han desmejorado, entre otras cosas, por el rating que se le da a El Salvador. Por supuesto, ver eso desde la perspectiva ideológica no nos dice tanto como verlo desde la perspectiva de la influencia iliberal, que ahí es donde la democracia verdaderamente sufre. Porque veamos el caso de Venezuela. Venezuela, entre otras cosas, sigue su deterioro institucional, Ujú. conjuntamente con Cuba, a pesar de que Venezuela está por debajo en En la el tabla, ranking. ¿no? Ujú. Sí, sí, por debajo. Pero es para mí esa aproximación
lo que nos dice es que el tema no es tanto lo ideológico como lo procedimental y lo institucional. Ahí es donde está el reto. Claro. No estamos hablando de un tema abstracto, todo lo contrario. El tema de la democracia puede que sea muy principista y valorativo, pero realmente donde nosotros nos tenemos que encontrar es en el terreno de lo procedimental. Y ahí es donde ambos, tanto en El Salvador como en Venezuela o en Cuba o en Nicaragua, o sea, estamos hablando de sociedades que tienen el juego democrático trancado. Bueno, yo creo que con esto hemos examinado con bastante amplitud este tema. Obviamente es un informe que tiene muchísimos aspectos muy valiosos, pero que seguirán siendo objeto de debate, de conversación y de análisis para lo que viene. Así que bueno, muchísimas gracias por su tiempo, por sus apreciaciones y bueno, esperemos ver cómo queda esta consulta popular en el Ecuador. Así que bueno, mi palabra de despedida. Muchísimas gracias por estar aquí, Marisabel, Manolo. Gracias, un gusto como siempre. Nos vemos la semana que viene. Si llegaste hasta aquí y te interesan los temas que hemos abordado, puedes ayudarnos a seguir publicando estos fragmentos dándole like, compartiéndolos, comentando y suscribiéndote al canal. El audio de la entrevista completa lo puedes conseguir en la página latinoamerica21.com/podcast y en las principales plataformas de audio. Subimos videos nuevos todas las semanas, así que nos volveremos a ver muy pronto.